por cierto grado de educación en lo que es la forma de cómo impedir el embarazo en esas jóvenes que, como ustedes saben, ha sido un tema de la palestra pública e incluso de tipo jurídico. No podemos quitarle en parte algunas razones a la Iglesia Católica, pero mucho menos le podemos quitar la única forma de educación sexual que tiene la República Dominicana, que es pro familia, porque las otras instituciones que son gubernamentales no llevan ese sistema de educación sexual, y me excusan que me estoy metiendo primeramente en un plano que no es el embarazo del adolescente, pero sí que tiene que ver, y como ha sido un tema muy debatido en los diferentes programas televisivos y radiales, pues tengo que decirle estas cosas porque, y lo voy a decir luego, que es que la verdadera educación sexual en las escuelas, en la juventud, en las niñas y en los niños, es la que disminuye el embarazo de las adolescentes. Pero no solamente eso, sino que también evita la mayor cantidad de muerte materno-infantil en esa población. Entonces, ¿qué quiere la Iglesia? Que se sigan muriendo el 50% de las jóvenes que se embarazan, tanto principalmente por un aborto mal hecho o por las complicaciones que obtienen las niñas jóvenes cuando se están embarazadas. Y otra causa es que generalmente son embarazos no deseados. Entonces, aunque no hemos entrado a detallar dicho tema, pero como ustedes saben, ha sido un tema muy debatido en la República Dominicana, el asunto de los problemas de los métodos de publicidad para la educación de los métodos anticonceptivos, para evitar precisamente esos embarazos en estas niñas que quedan de por sí desprotegidas de muchísimas cosas, porque en los países subdesarrollados es precisamente donde se dan estos casos. Pues, donde se lleva estadística el embarazo de la adolescencia, en algunos países llevan estadística desde los 10 a los 19 años. Se habla que las adolescentes embarazadas están en una edad de los 10 a los 19 años. Y así lo describe la Organización Mundial de la Salud como definición del embarazo del adolescente. Podríamos llamarle también embarazo precoz, que se produce en una mujer adolescente. Entonces, como le dije, la OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. El embarazo de una mujer adolescente llega a término produciéndose el nacimiento o interrumpirse por un aborto. Y esa es la parte importante. Ya ustedes pueden ver que una embarazada adolescente o llega al término final de su embarazo o se le produce un aborto. Y entonces, tema del aborto podría ser un tema de muchas horas. Tema de las adolescentes, desde el punto de vista psicológico, podrían ser tema de muchas horas. La parte social del adolescente podrían ser tema de muchas horas, pero aquí no tenemos todo ese tiempo para nosotros dilucidar
en términos general cada uno de los temas que incluye lo que es la familia o lo que es la unión entre dos personas jóvenes. Y entonces nosotros por eso vamos a dar pincelada única y exclusivamente de las partes más importantes que concierne al embarazo de la adolescencia. Y ustedes saben que como ortopedista que soy, muchas personas dicen por qué estamos hablando del embarazo, de la adolescencia. Pero para educar, nada más, principalmente en salud, solamente tendríamos que ser médicos y tratar de estudiar los temas que vamos a traer a colación. Y precisamente por eso, como teníamos invitado y por asunto de salud no lo pudimos traer, pues nosotros tenemos que traer la programación y por eso tenemos 5 años trayéndoles cada sábado a esta misma hora, por este mismo canal, y que le agradecemos a este canal que ahora con mucho más coberturas pues nos sigue dando las mismas oportunidades. Entonces, como ustedes sabrán, el aborto puede ser hecho a través de sorción, por aspiración, por procedimientos quirúrgicos, dependiendo de la edad del embarazo, o por previa legra nada más, o sea, con legras, y principalmente inducidos con medicamentos para que se puedan producir la pulsión de los productos que tenemos, o sea, que tienen las adolescentes en su vientre. Como ustedes saben, la Iglesia Católica no está de acuerdo con los abortos, pero en los países desarrollados, cuando ocurren estos casos de embarazo no deseado, pues se le presentan las facilidades para que ellas puedan acudir hacia esos tipos de servicios médicos y que les son facilitados incluso muchas veces hasta por el gobierno de turno. Sin embargo, en los países subdesarrollados, precisamente por eso, y le vamos a dar estadística de la muerte que ocurren en las adolescentes productos de abortos llevados en condiciones inadecuadas, y entonces eso precisamente hace que la mujer pues tienda a producirse complicaciones que la llevan a la muerte. Es importante que nosotros, dentro de lo que es la adolescencia, tenemos que hablar de la familia. Y según la Declaración la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Eso es la familia. Y muchos de nosotros podríamos decir que es la unión entre dos personas para precisamente procrear los hijos, y eso le llamamos entonces el matrimonio, y que en algunos países solamente se le permite esa unión, no como muchos que se le puede facilitar la unión libre, incluso obteniendo los mismos derechos a las personas que hacen ese tipo de familia. O sea, antes solamente tenían derechos las mujeres que estaban casadas, y los compartimientos de los bienes se llevaban a cabo solamente cuando estaban casadas por el vínculo del matrimonio. Sin embargo, ya se han dado condiciones de que la mujer tiene los mismos derechos cuando se demuestra que tienen más de 3 años de unión libre de cualquier forma, o unión matrimonial, como quiera que se quiera llamar. Ya no hay esas diferencias.
Al igual que también en los niños que son hijos, no del matrimonio, pero que son de un mismo padre, pues tienen los mismos derechos que los otros hijos. Y que antes se hablaba de que si era natural, que si era legítimo, qué sé yo, o sea, tenían todas esas cosas, y entonces hay ese inconveniente. Pero entonces los matrimonios van a derivar, incluso hay países donde se hace matrimonios de padre e hijo, hermano con hermano, pero ya esos son tipos de sociedades muy diferentes a la nuestra y que principalmente a nosotros no nos interesa tomar esos casos, porque con la disminución de los valores que existen en la sociedad, donde ya nadie vale nada y a nadie se le da la importancia que merece, pues entonces se ha puesto un poquito difícil en la sociedad dominicana. Entonces, ustedes saben que en las adolescentes ocurren en la mayoría de los casos los embarazos no deseados. Y ustedes saben muchas veces que las adolescentes tienen muchísimo miedo para decirle a su madre o a su padre que están teniendo relaciones sexuales con alguien y que necesitan la protección para ello. Pero ustedes saben también que esas niñas son no dadas a buscar la protección, porque también le da vergüenza buscarla donde la conocen y donde la ven, buscando por ejemplo diferentes tipos de anticonceptivos o los famosos condones, a igual que los niños. Entonces se van a lo que le llamamos la capela, y entonces en ese mismo sentido pues pueden quedar embarazadas con facilidad. Por ejemplo, la mayoría de los embarazos son embarazos no deseados. El embarazo no deseado, también denominado embarazo no previsto, no querido, no planeado, no planificado, inesperado, imprevisto o inoportuno, es aquel que se produce sin el deseo y o la planificación previa y ante la ausencia o fallo del método anticonceptivo precoitales adecuados y la inefectividad o no administración de método anticonceptivo en la emergencia posteriores al corto que prevengan un posible embarazo. Ya ustedes pueden ver porque usted puede incluso tener su relación sexual fácilmente, y eso precisamente es lo que las madres tienen que explicarle a las niñas, y nosotros que tenemos algo de conocimiento tenemos que explicarle que tienen que tratar de utilizar los diferentes métodos anticonceptivos para evitar un embarazo antes de los 19 años, porque, como le hablaremos más adelante, esos embarazos traen muchísimo problema de índole familiar a los dos adolescentes. Entonces es importante que todos ustedes tengan la oportunidad de saber que la facilidad con que las niñas ahora en los últimos años, o lo que le llamamos el libertinaje de las niñas después de los 10 años que inician el periodo de posibilidad del embarazo, pues tengan la confianza de la madre, la confianza del padre, para que le den las asesorías, porque es que ya se está avanzando tanto y las niñas están avanzando tanto con los medios cibernéticos que existen, que las niñas pues van a tener mucho problema
con los embarazos y más en los países subdesarrollados, que más tarde le vamos a dar la cifra de embarazo de cada uno de los países, tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo. Entonces, precisamente es importante que nos pongamos a llevar una buena planificación para no tener un embarazo no deseado o para no embarazarse a temprana edad. Si las niñas se planifican, si los padres contribuyen con la planificación, y asimismo, como ustedes saben, independientemente de que se sienta bien la iglesia o no, tienen que buscar los sitios donde dan la educación precoital o pre-relaciones sexuales, o donde le dan la educación para evitar precisamente los embarazos, y donde le dan también los métodos anticonceptivos que incluso muchas veces en los hospitales pues tienden a dárselo, aunque muchas veces van a dárselo después que salen embarazadas las adolescentes y que ya ellas comienzan a tener una voluntad muy de ella para disminuir otro o evitar otro embarazo. Pero aquí para nadie es un secreto que la única institución que ha estado presta para dar esos servicios es precisamente la institución que ha sido la que ha tenido la diferencia entre la religión católica y esa institución. Hay cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Ante un embarazo no deseado y atendiendo a los principios de salud reproductiva, la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, puede continuarse con la gestación y llevar a término el embarazo. O si la legislación vigente del país o territorio lo contempla, practicar una interrupción voluntaria del embarazo, aborto o inducido, ya sea mediante un aborto con medicamentos o un aborto quirúrgico, dependiendo del periodo de gestación y siempre con la asistencia sanitaria adecuada. Miren que la misma Organización Mundial de la Salud pues le da la vía de solución de este tipo de problemas. Ok, que sabemos y no estamos en contra de la religión católica, pero aquí sí nos ponemos en contra, porque ustedes saben que evitar un embarazo a temprana edad no deseado es evitar muchos problemas después que ese niño nace. Primero, es un niño que puede ir hacia la calle, es un niño que va a ser muy mal manejado porque es otro niño que lo está atendiendo, y además se ha demostrado científicamente que los niños de niñas son los que más le faltan el respeto a su madre. Eso no lo digo yo, sino lo dicen los estudios que se han hecho. Dice aquí, en todo el mundo, el 38% de los embarazos son no deseados. El 21% de ellos se dan en adolescentes, de los cuales entre el 30 y el 60% terminan en un aborto. Unos 80 millones de embarazos no deseados cada año, de un total de 210 millones de embarazos en todo el mundo. Fíjense cuántos embarazos no deseados. 80 millones de embarazos no deseados. De 210 millones de embarazos.
en el mundo. Ya ustedes pueden ver entonces cuánto tenemos que ayudar a la población, cuánto tenemos que contribuir los que tenemos un poquito de conocimiento y los que tenemos los medios para hacerlo, para evitar precisamente este tipo de problema social que se puede creer que es sencillo, pero no. Miren, no es fácil una niña embarazada sin ningún tipo de ayuda económica para atenderse su barriga y para tener una alimentación adecuada. Que es bueno que se sepa que la mayoría de las adolescentes embarazadas cursan con anemia. Y como cursan con anemia, obtienen la mayoría de las complicaciones de lo que se llama la hipertensión arterial del embarazo, y lo que lo podría llevar entonces a la preeclampsia e incluso a la eclampsia, que son las mayoría de las causas de muerte de estas jóvenes embarazadas. Ustedes saben que le dije que en los países desarrollados tienen el menor índice de embarazo de los adolescentes, pero lo hacen precisamente por la prevención mediante los métodos anticonceptivos. Y hay múltiples métodos anticonceptivos, como son los famosos aparatitos DIUL que le ponen en el útero de las jovencitas o de las mujeres cualquiera, la implantación de medicamentos subdérmicos, el uso de pastillas y, ¿por qué no, los condones? Todo esto son métodos anticonceptivos, pero se habla de que la mayoría de los embarazos, aún usando los métodos anticonceptivos, son mal utilizados estos métodos, y por tal motivo pues también quedan embarazadas, porque también tienen que darle los conocimientos para que estas jovencitas usen los productos anticonceptivos con eficacia. Entonces, miren lo que ocurre. Dice, el suministro de método anticonceptivo a los 101 millones de mujeres en riesgo de embarazos no deseados en los países en desarrollo que no tienen acceso a la anticoncepción tendrían un costo estimado de 2.3 mil millones de euros por año. Imagínese usted. 2.3 mil millones de euros por año. Este gasto podría impedir unos 52 millones de embarazos no deseados. Usted sabía que habían 80 millones de embarazos no deseados. La reducción en 1.5 millones de mujeres por mortalidad materna y mortalidad infantil anuales, así como una reducción de aborto inducido en un 64%. Imagínese usted las muertes que ocurren, y por eso es que la iglesia tiene que ponerse de acuerdo, porque no hace nada con beneficiar una cosa y entonces dañar la otra. O sea, no es bueno ver morir tantas jóvenes producto de un embarazo en la adolescencia por no usar los famosos métodos anticonceptivos, no importa la edad que sea, siendo que tenga la oportunidad de quedar embarazada, pues hay que tratar de que esa persona use los métodos para que no quede embarazada, y eso es la parte importante. Y lo que falta
de todo lo que se debe hacer no es más que educar. Y la iglesia sí quiere, puede educar, porque los padres son como un verdadero padre para todo el mundo. O sea, los sacerdotes son los que la persona más le creen para que le puedan dar esta educación, y incluso hay mujeres que le preguntan a los padres que si pueden usar o no el método anticonceptivo, y si el padre le dice que no, no lo usan. Incluso hay organizaciones religiosas que no permiten que las mujeres se preparen, y no importa que tengan 30 embarazos, si puede la mujer tener, si comienza temprano, puede tener hasta 30 embarazos. Porque imagínense, si usted comienza a los 13 años a tener, a quedar embarazada, usted puede quedar embarazada hasta los 50 años. Entonces puede tener grandes cantidades de hijos y no paralizarse. Hay una organización que ellos tienen que no permite que se preparen ni que usen métodos anticonceptivos. Entonces yo creo que eso es algo que no lo veo normal. Esta es la parte importante que yo quiero que los que están yendo a la iglesia entiendan, que no es porque queremos criticar o porque queremos hablar mal de nadie, sino porque los datos que nosotros traemos a colación son datos de suma importancia para todos ustedes. Por ejemplo, mortalidad materna. Entre el año 1995 y el año 2000 se estima que hubo 338 millones de embarazados que no fueron deseados ni planificados en todo el mundo. El 28 del total de embarazos, de un total de 1.2 mil millones, durante esos 6 años, 1.203.000, durante esos 6 años, una media de unos 56 millones, no, 1.2 mil millones durante estos 6 años, una media de unos 56 millones de embarazos no deseados, de un total de 200 millones al año. Estos embarazos no deseados provocaron alrededor de 700 muertes. O sea, le hemos dado cifra por periodo diferente. Por mortalidad materna, aproximadamente una quinta parte de la mortalidad materna durante ese periodo, miren, una quinta parte, más de un tercio de la muerte se debieron a problemas relacionados con el embarazo o el parto, pero la mayoría, el 64%, fueron por complicaciones fruto de prácticas de aborto inseguro. La mayoría de las muertes ocurrieron en las regiones menos desarrolladas del mundo, donde no se dispone de planificación familiar y los servicios de salud reproductivo apenas existen. Ya ustedes pueden saber que así no se puede vivir, no se puede tener una vida tranquila, ni los de la Organización Mundial de la Salud, ni la misma iglesia puede tener una vida tranquila cuando están ocurriendo estos tipos de casos. Toda esta parte tiene su importancia a nivel general, porque en la medida en que nosotros vayamos llevándoles mensajes adecuados, ustedes van a ver que van a ir disminuyendo los embarazos en las adolescentes. Y ustedes saben que antes las personas trataban de mantener una educación donde las mujeres se casaban, no tenían que casarse después de los 21 años o de los 20 años.
Era como el respeto que existía en esa fecha. Y eso es algo importante. Sin embargo, ustedes ven que se hablan de todas estas estadísticas, pero son estadísticas no muy confiables en todo el mundo, porque la mayoría de las veces los centros privados no pasan esos informes a los ministerios donde llevan estos tipos de estadísticas. Generalmente son estadísticas de hospitales, pero la mayoría de las veces los ministerios, ninguno se encargan de buscar estadísticas de embarazo en los centros privados, y eso hace que, por mucho que se quiera hablar, por ejemplo, de República Dominicana, se podría hablar de un 96 por cada 1000 embarazadas adolescentes. O sea, de cada 1000 mujeres adolescentes. Pero estoy seguro que los embarazos que se tratan a nivel privado de este adolescente, lo más probable es que no tengan la estadística. Entonces se habla de una estadística errónea, porque en las medidas que nosotros podamos valorar todos los embarazos en República Dominicana, entonces sí podríamos tener la verdadera estadísticas de la población general de República Dominicana. Esa es muchas veces la parte que nosotros tenemos que valorar. Por ejemplo, tasa de nacimientos en adolescentes en el mundo. Y como le traemos informaciones acabadas, y es precisamente de los países donde se lleva verdaderamente las estadísticas generales, pues le tenemos que traer esta parte. Dice, en todo el mundo, como puede apreciarse en las tasas de embarazo en los adolescentes del año 2002 a los años siguientes, estas varían desde la máxima en Níger y el Congo, cerca de 200 embarazos por cada 1000 adolescentes. Entonces, la tasa es más o menos de 3-1. En Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, ya ustedes saben que es una tasa ínfima. Es de 1-3. En esos tres países es de 1-3 por cada 100 mujeres adolescentes. Miren la diferencia. De 200 a 1-3. De 1-3. Va a variar de 1-3 por cada 1000 adolescentes. Y es precisamente la parte importante que nosotros tenemos que decirle a ustedes, que es educación lo que falta a nivel de cada una de las diferentes sociedades, o en cada uno de los diferentes países. Entonces, ustedes dirán, pero se educa. Óigame, hasta en la escuela los profesores tienen vergüenza de hablarle de lo que es sexo a los niños. Y los niños tienen que saberlo por obligación. Y si se le pudiera explicar las partes normales de lo que cada uno de los niños tiene que hacer, y que se le explique por qué se hace cada una de las cosas que hacen, todavía hubiera sido mucho mejor. Porque para nadie es un secreto, y ustedes saben que los niños desde los 13 a los 16 años pues duran mucho tiempo en el baño. Y usted pregunta, ¿y por qué? Usted no se ha preguntado, y muchas veces las personas no se pregunta el porqué de que los niños duran y las niñas duran mucho en el baño.
es que los niños y las niñas sienten satisfacción sexual y quizás mucha madre no quiere ni siquiera que le digan ni le hablen de eso. Y sabían ellas también, y sabemos nosotros, los mayores, que hacíamos lo mismo y que la masturbación es un proceso normal y que incluso la masturbación en el hombre es una forma de tratamiento para la eyaculación precoz. Y los niños, ahora mismo, por la gran facilidad con que pueden tener relaciones sexuales a temprana edad, pues no tienden a masturbarse y entonces, por esa razón, entonces van a tener el problema de la eyaculación precoz porque solamente hacen entrar y de una vez tienden a eyacular. Entonces dejan una niña o una mujer insatisfecha y vienen los problemas de tipo psicológico, de tipo, si son matrimonio, de tipo matrimonial, porque no es fácil que las mujeres esté en cada relación sexual totalmente insatisfecha. ¿Y por qué le digo yo que la masturbación es el tratamiento de la eyaculación precoz? Y es bueno que lo sepan. El hombre que tiene eyaculación precoz, lo único que tiene que hacer es masturbarse y cuando va a tratar de eyacular, retenerla y volver a iniciar el proceso cuando se le calma la sensación de la eyaculación, y eso está descrito en los libros del tratamiento de la eyaculación precoz, y que hay miles de hombres que tienen enfermedad de ese tipo, pero que no le dan la importancia porque tienen miedo a ir a un psicólogo a buscar ese tipo de ayuda para cada uno, o sea, para que ellos puedan mejorar esa relación sexual con la mujer. Y entonces la mujer tampoco tiene, que muchas veces, producto de la educación, tiene vergüenza de decirle que qué es lo que le pasa, que está llegando tan rápido en su satisfacción sexual, y entonces eso hace de que vengan los problemas de índoles matrimonial y precisamente en la mayoría de los casos la separación, aún teniendo el deseo de permanecer juntos y teniendo lo que se llama un amor exquisitos en cada uno de ellos, pero que con un problema de esa naturaleza, de esa índole, pues es un poco difícil o delicado mantener una relación sexual. Entonces, ahora mismo, con la facilidad de que las niñas, producto del desarrollo de los medios de comunicación de tipo sexual, ustedes saben que ahora mismo en el internet usted abre una página y hay páginas que son desórdenes de relaciones de todo tipo, y entonces eso estimula a las niñas y a los niños a que usen métodos similares o que tengan la intuición de tener una experiencia sexual. Señores, nosotros tenemos que decirle a ustedes que el Centro de Especialidades Médico Vegano contribuye en parte a que este programa salga al aire, porque de lo contrario, quien les habla mantiene esta programación para darles a ustedes este poco de conocimiento que nosotros podemos llevarles a todos ustedes. El Centro de Especialidades Médico Vegano pues tiene los verdaderos servicios a cualquier hora de sonografía, radiografía, tomografía, y que tenemos la oportunidad de brindarle 48 cortes en vez de los 24 que en otras instituciones les presentan, y que tienen precisamente por esa gran cantidad de cortes a identificar diferentes tipos de patologías que no se ven con pocos cortes. Por ejemplo, le podríamos decir que en el Centro de Especialidades Médico Vegano las hernias intraesponjosas se ven con mayor facilidad y por eso se diagnostican con mayor
frecuencia en el Centro de Especialidad de Médico Vegano por los 48 cortes que se dan en cada tomografía. Eso es importante que ustedes lo sepan, porque asimismo como en la mamografía, pues es una imagen clara, precisa y concisa para que hasta los que no saben de medicina sepan que hay o no hay patología en su organismo. Del Centro de Especialidad de Médico Vegano, con la medicina seria, sin ningún tipo de preámbulos, y asimismo le recordamos que para usar su seguro tiene que llevar su cédula de identidad personal, porque eso es lo que nos garantiza la seriedad en todos los servicios que ofrecemos. Entonces, vamos a entrar al grano. Y como le decía, pues en Níger, que es un área de África que están viviendo todavía en una etapa muy difícil, pues el embarazo en los adolescentes es alto. Y como le decía también, en los países como Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, pues esa tasa es muy ínfima. Es reseñable que entre los países desarrollados, por ejemplo de la parte europea y Estados Unidos, Reinos Unidos, pues podrían darse muchos de los casos. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía, a pesar de ser un país desarrollado, la tasa de embarazo en adolescentes es alta. Y es el país desarrollado que tiene posiblemente la tasa más alta de embarazo. Porque usted sabe que también allá, a pesar de que se le da educación, pero se le da la facilidad de que puedan obtenerse precisamente los abortos. Y entonces, como se le da facilidad para resolver eso, pues más fácil así resolver esos problemas. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene el nivel más alto de los embarazos en adolescentes, mientras que Japón y Corea del Sur tienen las tasas más bajas. Según la organización Save the Children, cada año nacen 13 millones de niños de mujeres menores de 20 años de edad en todo el mundo. Más del 90%, equivalente a 11.7 millones en los países denominados en desarrollo, y en los países desarrollados el restante 10%. O sea que solamente en los países desarrollados, solamente el 10% ocurre en ellos. Esa parte es importante que ustedes tienen que ver. Pero como le dije, muchos de estos países están estadísticas de embarazo de 15 a 19 años. Pero ustedes saben que las niñas, incluso en los países donde el crecimiento es más rápido y más llevadero, pues la niña tiene la facilidad de salir embarazada con mucha facilidad. Miren, por ejemplo, aquí en el continente americano nosotros tenemos datos que lo podemos valorar muy bien y podemos darle cifras que ustedes pueden ir viendo. Porque estas cifras que ustedes ven, donde nosotros tenemos, por ejemplo, recuérdense que todos los datos les voy a dar es por cada 1000 adolescentes. Y nosotros tenemos que en Nicaragua, en el año 1997,
tuvo una tasa de embarazo de 143.7. En el 2000, 124.8. Es en Nicaragua, Y en el 2005, o sea, en el 2002, 124, en el 2005, 117 y en el 2007, 113. Ustedes ven que precisamente producto de una educación, pues han ido bajando dependiendo de cómo vamos aumentando. Como por ejemplo en República Dominicana, que le digo y cuestiono las estadísticas de República Dominicana porque probablemente sea en los hospitales públicos donde se den estas estadísticas únicas y exclusivamente. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana 96.9 en el 1997, en el 2002 93.2, en el 2005 90.6, sin embargo en el 2007 aumentó a 108. Esa parte es importante que ustedes lo sepan, y así principalmente la mayoría de los países tienen tasas, de los países subdesarrollados tienen tasas similares: Honduras, Venezuela, Brasil, Panamá, Ecuador, Salvador. O sea, están por encima del 85 por cada 1000 mujeres adolescentes. Por ejemplo, no hay un país de América, Bolivia tiene un 86 en el primer año que le dije, Jamaica 93, Colombia 87, Paraguay 86, que es de lo que la tiene más disminuida, Costa Rica 86.9, México 78.7, Guyana 76.7, Uruguay con 70, Chile 66, Perú con 82 y Argentina con 69. Eso le estoy diciendo la del en 1997, pero si le damos, vamos a darle los últimos, el último año, mejor en el 2007. Están más o menos iguales en todos los países, ha ido disminuyendo en parte en algunos países, pero le voy a dar datos. Por ejemplo, Bolivia 78 en el 2007, Jamaica 78, Colombia 76 en el 2007, Paraguay 72, que tuvo 76 en el primero, Costa Rica 71, que tuvo 86, México 65, que tuvo 78, Guyana 63, Uruguay 61. O sea, ya ustedes pueden ver que han ido disminuyendo paulatinamente desde el 97 al 2007, que equivale a 10 años. Sin embargo, vean lo que ocurre en los países desarrollados, los países europeos. Por ejemplo, en Europa 13%, en España 9%, en Corea del Norte y o sea, Asia 1%. O sea, un 1. Imagínense usted. Pero miren los Estados Unidos, un 42%, donde es un país desarrollado. En 1997 tenía un 52 y bajó un 42. En Haití, que parece mentira, con una población un poco pobre, o sea, pobre prácticamente, tiene 70 y 46 en el 97, aunque las estadísticas no consideramos que sería tan buena. Ya aquí están los países europeos, pero la tasa en esa parte habla incluso de lo que terminan en embarazo y lo que terminan en aborto. Entonces, en todo eso, por ejemplo, en Holanda es 7.7 quienes nacen y 3.9 que son abortos, para un 9.6. Pero
en términos general, no le vamos a dar tanta importancia a esas de los que nacen, porque ya están englobados en un marco general que ustedes saben que es importante que cada uno de ustedes pues manejen esta situación, y de esa forma entonces nosotros seguiremos tratando de ayudarlo en lo que es la educación a través de este programa, y de cada día pues nos sentimos más comprometidos con ustedes para ayudarlo. Por ejemplo, aunque se repite mucho lo mismo que le dije allí, es bueno tomar la tasa de embarazo de adolescentes de los países europeos y de Asia. Por ejemplo, Corea del Norte con 1%. ¿Cuál es la mortalidad? Entonces, ahí podríamos decir que tendríamos que felicitar a esos países por la gran educación que le llevan a cada uno de los pueblos, a cada uno de sus pueblos, los países asiáticos. Porque es importante mantener la vida de cada uno de los ciudadanos. Y ahí sí apoyamos la decisión de ese país. ¿Y cuál es la forma de ello evitarlo? Educación en la escuela, educación en la casa y el uso de todos los métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo no deseado. Y que además que hay países que le limita también la cantidad de hijos que puede tener una persona, y eso también tiene que ver con ello. Entonces es importante que cada uno de ustedes pues sepa manejar esa situación. Le voy a leer esto que incluso de los Estados Unidos, de la parte que nosotros hemos tomado. Dice: Estados Unidos tiene mayor dificultad para obtener servicios de anticonceptivo en comparación a los países europeos, que en general tienen más apertura y apoyo con respecto a la sexualidad. Entregan mensajes más claros y consistentes sobre conductas sexuales apropiadas, uso de condones y anticonceptivos, información de dónde obtenerlos, entregan educación sexual comprensiva, no solo promoción de la abstinencia, y los medios de comunicación ofrecen una visión más positiva de los y a las adolescentes como personas responsables y valiosas. Miren lo mismo que está haciendo aquí, o que quiere hacer. A lo mejor creen que Profamilia me está dando algo a mí, pero que como hubo un conflicto, aunque quizás no sea con la claridad que se está llevando, pero se está haciendo un intento de llevarle a ustedes precisamente una buena educación y una buena información para que todos ustedes puedan manejar con claridad y puedan entenderlo también todos los métodos anticonceptivos, y que también se le dan con facilidad a cada uno de los que quieran usarlos. Y por eso es que en los países europeos incluso tienen una tasa mucho menor que los Estados Unidos. Y esa parte es precisamente lo que nosotros le queremos llevar a ustedes, y es el gusto que yo siento cuando le traigo cosas importantes que ustedes puedan valorar. Hemos llegado a la parte final de esta programación. Esperamos que a ustedes les haya gustado, porque yo en sí me siento bien cuando trato de llevarle a ustedes conocimientos que muchos tienen miedo entregárselo a ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado en otra programación similar.